¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión de CD501. El día de ayer desafortunadamente no pude estar con ustedes. Traemos un pequeño caos, pero un caos muy bonito porque ya por fin regresamos a clases en la universidad. Ayer los alumnos de nuevo ingreso empezaron a recibir sus datos de inscripción. Mi hijo va a estudiar física, esa es una gran noticia. Sí se quedó en su primera opción ahí en la facultad, pero es un relajo con cuestiones de cómputo y pues estamos en medio de ese caos. Entonces, pues ayer sí tuvimos algunos problemas para poder conectarnos. Espero que ya no sea así, pero la sesión de ayer la vamos a continuar el lunes. Yo creo que vamos a terminar antes todos los temas que tenemos dentro del repositorio. Entonces voy a extenderme en algunos. Voy a extenderme en el tema de Google Compute. Vamos a ver bastante más de Kubernetes de manera práctica. De hecho, los que estuvieron en la sesión de Kubernetes van a ver algo muy similar. Y voy a tratar de jugar un poco con Ay, no va a ser el lunes. ¿Se acuerdan que les comentaba que tenía este aniversario de bodas? El lunes no voy a estar. Bueno, la última sesión va a ser la próxima semana, déjenme ver cuándo. Y la voy a compensar. De todas formas, llevamos muy buen tiempo, vamos a terminar muy a tiempo, pero sí me gustaría extender un poco el temario de este curso. Entonces, vamos a comenzar y hablamos de creación de registry, hablamos de volúmenes, hablamos de redes, y ahora vamos a hablar de tres temas: enjambres y servicios, YAML y Docker Compose. Como ustedes recordarán, yo hice mucho énfasis en que por ahí de 2015, 2016 y 2017, el tema para la orquestación de contenedores por defecto era a través de Docker Swarm. Docker Swarm era la herramienta de orquestación que había ofrecido Docker para sus productos y era un tema muy de moda. Sin embargo, posteriormente Google liberó Kubernetes. Kubernetes es agnóstica con respecto a los contenedores que puede orquestar y le fue ganando terreno muy rápidamente, al grado de que Docker decidió desistir del producto de Docker Swarm, pero hizo algo muy inteligente. Dentro de los servicios de Docker, ya cuando ustedes instalan Docker Toolbox, o instalan Docker dentro de una máquina virtual con Linux, o instalan Docker Desktop, ya tienen servicios y enjambres dentro de la parte primordial de Docker. Otra cosa que voy a añadir en el curso es hablar un poco de arquitectura. Eso me falló. De hecho, noto que me falta el tema de platicarles de cómo funciona Docker a nivel de arquitectura, mucho más básica. Yo calculo que la próxima semana vamos a estar trabajando en ello. Y aquí está. Voy a hacerlo un poquito más grande. Como regla general, los contenedores deben de ser diseñados para realizar una función en particular. Debido a ello, es natural pensar que un sistema debe de ser compuesto por un conjunto de contenedores capaces de interoperar entre sí. Docker Inc., la empresa creadora de Docker, acuñó el concepto de swarm o enjambre como un modo de definir, gestionar y orquestar un clúster de contenedores que podría ser desplegado de forma coordinada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? De forma coordinada en uno o más equipos anfitriones con el Docker Engine instalado. Lo que vamos a ver adicional es que es el Docker Engine. No he platicado mucho de él. Realmente es la parte primordial de Docker. Y lo que nosotros tenemos en la línea de comando y los comandos que hemos visto es un cliente a través de la línea de comando de los servicios expresos por Docker Engine. Y como les comentaba, en un principio Docker Swarm era un producto que se distribuía independientemente del Docker Engine, pero a partir de la versión 1.12, el Docker Engine incluye las funcionalidades de Docker Swarm. Los conceptos básicos que tienen que ver con Docker Swarm, ustedes los pueden ver aquí. Aquí lo dice. El Swarm Kit es lo que me permite utilizarlo. Tenemos nodos, que es justamente en donde voy a extenderme mucho. Un nodo
es un equipo de cómputo que tiene un Docker Engine. Y yo puedo utilizar Docker Swarm para desplegar en múltiples nodos un conjunto de contenedores. Los contenedores pueden tener servicios y tareas. Como les comento, esto lo vamos a ver un poquito más a detalle. Un servicio es la definición de la tarea a ejecutar, ya sea en el gestor del clúster de contenedores o en los nodos de trabajo. Cuando veamos nosotros Kubernetes, vamos a hablar mucho de esta estructura, pero esta estructura va a estar muy enfocada al tema de Kubernetes, no al tema de Docker Swarm. Docker Swarm, Docker Engine, Docker Services y sobre todo Docker Compute son temas muy interesantes y los vamos a ver. Tengo servicios replicados, es decir, que funcionan en espejo, servicios globales, en donde no utilizo un espejo, sino que tengo diversos componentes dentro de todo el sistema de nodos y todos están enfocados a menciones específicas cada uno de los contenedores. Una tarea lleva a un contenedor de Docker y los comandos para correrlos dentro del contenedor. Una tarea es lo que va a desencadenar la ejecución de un contenedor. Como ven, ya estamos por arriba de los contenedores simples. Todavía vamos a utilizar Dockerfile, todavía podemos definir nuestros contenedores, pero ya cuando hablamos de enjambres, es cuando empezamos a coordinar una cantidad mayor de contenedores para un fin específico. Cada contenedor realiza una operación específica y el enjambre se encarga de hacer la coordinación. Como ven, tenemos balanceo de cargas, es decir, yo puedo tener dentro de los nodos que no estén ejecutándose. De hecho, tenemos dos tipos de nodo. Tenemos un nodo de administración y tenemos nodos de trabajo. Podemos tener uno o dos nodos de administración y el resto son nodos de trabajo. Esta arquitectura de la que estamos hablando la vamos a encontrar en muchísimas tecnologías. Lo mismo sucede con Hadoop, en donde tenemos también nodos de control y tenemos nodos de trabajo. Se utiliza en Kubernetes, se utiliza en OpenStack y también lo vamos a utilizar cuando veamos tanto Swarm como Kubernetes. ¿Hasta aquí todo claro? Nuevamente, los nodos son equipos que cuentan con instalación de Core Engine y que consuman un clúster. Y existen dos tipos de nodos, gestores y trabajadores. La estructura de un Docker Swarm la vemos nosotros aquí. Tenemos gestores que son los encargados de poder manejar todas las actividades que se realizan dentro de los trabajadores y los trabajadores contienen múltiples contenedores. Recuerden, cada uno de estos es un equipo y cada uno de estos equipos lo que contiene es Docker Engine. Aquí les platica de cómo hacerlo y de cómo utilizarlo. Un servicio es un sistema conformado por un enjambre de contenedores que realiza una aplicación específica. La descripción de un servicio nuevamente. Aquí está. ¿Y qué comandos vamos a utilizar? Héctor, tanto Hadoop como OpenStack, como sucede con ¿cómo se llama? Con Docker Swarm y Kubernetes, utilizan esta arquitectura en donde ustedes tienen distintos tipos de nodo. De hecho, lo normal es tener nodos de gestión, administradores, y nodos de trabajo, que son los que realizan las operaciones de cómputo. En el caso de OpenStack y de Hadoop, tienen nodos de otros tipos, tienen los nodos de control y tienen, por ejemplo, nodos para el manejo de la red, nodos para el manejo del cómputo y nodos para el manejo de la administración. Al final de cuentas, vamos a tener nodos de nivel superior
que se van a encargar de la gestión y orquestación de todo el clúster, y vamos a tener, como sucede en los enjambres, por eso se llama Docker Swarm, tenemos a las abejas reinas arriba y tenemos a las obreras, que son las que realizan el trabajo en general. Esa estructura es bastante común cuando hablamos nosotros de clústeres de servidores distribuidos. ¿Ya quedó claro, Héctor? Ok, muy bien. Docker Service es el subcomando para trabajar un servicio. Docker Node es para gestionar nodos y Docker Swarm es el subcomando general. Docker Service, un comando, y son muy sencillos: create, inspect, logs, ls, ps, rm, rollback, scale y update. Rollback es un tema muy importante. Yo puedo, y siempre se los comento y lo voy a comentar también con Kubernetes, que cuando nosotros hablamos de entrega continua, cuando nosotros hablamos de que después de un desarrollo y terminando el desarrollo se realizan pruebas, y si el código pasa las pruebas, se manda a producción. Es decir, tan pronto como yo termino el código, al final del día como desarrollador, lo subo al repositorio y de manera automatizada hay ciertas herramientas como puede ser Jenkins o como puede ser, ¿cómo se llama? Maven, o puede ser también Gradle, o pueden ser muchas otras herramientas. De hecho, hoy vamos a hablar un poco de cargo en el mundo de Rust. Son herramientas que me permiten a mí automatizar tanto las pruebas como la creación de binarios. Una vez que paso las pruebas y el binario está listo, lo puedo mandar a producción. La gran ventaja que tienen las herramientas de integración y entrega continua es el rollback. Si este cambio que yo hice en el código afecta de manera perniciosa al sistema, yo puedo hacer rápidamente un regreso a una configuración previa. Eso es el rollback. Scale me permite aumentar el tamaño de los nodos y puedo actualizar los servicios. Como ven, pues son muy pocos comandos, pero son comandos muy poderosos. Esto es lo que vamos a estar trabajando durante las sesiones que nos van a sobrar. Docker Node se encarga de la gestión de nodos. Demote y promote. Yo puedo definir qué nodo se vuelve, es muy chistoso, por eso es el tema de por qué es un enjambre. Yo puedo decidir en un momento cuál nodo se vuelve un nodo de administración y cuál nodo se vuelve un nodo obrero. Al final de cuentas, el factor común de estos nodos es el Docker Engine. Como ven, es una estructura muy interesante. De hecho, es una estructura que debió de haber sido muy exitosa. Sin embargo, el grave problema que tiene Docker Swarm es que solamente trabaja con Docker. Efectivamente, Docker es el sistema de contenedores más conocido y más utilizado y más popular, por más que otros proveedores traten de decir lo contrario, pero nos restringe a esta solución exclusivamente. Es muy, muy raro que ustedes tengan un contenedor en LXD o un conjunto de contenedores en LXD, o que tengan, a menos de que estén muy casados con Red Hat, podrían tener contenedores con Podman, pero al final de cuentas, Docker es lo que estamos utilizando pues, generalmente. Docker Swarm debió de haber tenido un mejor fin, debió de haber sido mejor utilizado, debió de haber sido promovido de mejor manera. Google es muchísimo más grande que Docker, le metió muchísima promoción a su solución, y como era totalmente independiente y como la liberó, fue por lo que tuvo el éxito. Sin embargo, Docker Swarm no es malo, realmente es bastante eficiente en lo que hace. Docker Swarm no tuvo el éxito comercial esperado y Docker Inc. decidió adoptar a Kubernetes como la herramienta primordial. De hecho, si ustedes instalan Docker Desktop,
no lo tengo aquí, ustedes van a encontrarse con que ya tienen Kubernetes preinstalado. Y aquí viene la parte interesante y es por lo que no estoy haciendo demasiado énfasis en este tema. Actualmente es muy poco común que utilicemos directamente los componentes relacionados con Docker Swarm, sino que lo que vamos a hacer es aprovechar otras herramientas que junto con Kubernetes se incluyen en productos como Docker Enterprise, Docker Desktop e incluso Docker Toolbox. ¿Qué vamos a utilizar? Docker Compose, que es una herramienta que permite definir y desplegar servicios que incluyen a múltiples contenedores mediante un enclave declarativo que es YAML, y Docker Machine. Docker Machine es un sistema que me permite ligar varias computadoras para correr dentro de ellas contenedores. De lo que vamos a estar hablando yo calculo que el viernes es de Docker Machine. Bueno, y aquí viene algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Ya estamos utilizando una herramienta y por eso voy a hacer énfasis en esto, por eso le voy a dedicar un poco más de amor tanto a Docker Compose como a Docker Machine. Y podríamos hacer algunos ejemplos. Por aquí lo tengo. Denme un segundito. Denme un segundo, por favor. Parece chiste, de hecho es un chiste, es un meme. Denme un segundo porque vale la pena que lo veamos. Este es. Aquí está. ¿Qué es lo que ven ustedes aquí? Dice, usando Kubernetes para tu bloque estático de tu gato. Esto es una representación de lo que implica Kubernetes. Kubernetes es muy complejo, Kubernetes es grandísimo. Fue diseñado para gestionar decenas, si no es que centenares de contenedores distribuidos en decenas, si no es que es en centenares de equipos de cómputo independiente, bueno, equipos de cómputo autónomos. Docker es una herramienta enorme, es muy poderosa, es muy grande. Si nosotros vamos a utilizar 2 o 3 contenedores chiquititos y lo vamos a hacer únicamente en un entorno muy, muy restringido, ¿para qué carambas queremos Kubernetes? Estamos sobredimensionando algo, estamos matando moscas con cañones, estamos desperdiciando recursos cuando realmente lo que necesitamos, como la imagen nos indica, es un pequeño contenedorcito que puede salir con Docker Compose. ¿Cuándo es cuando yo decido que, y aquí viene también otro libro muy interesante? Este que es de Riley, les voy a pasar la liga, que está público, como pueden ver. Los patrones de Kubernetes. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de los patrones de diseño? Un patrón de diseño es una serie de pasos, es una especie de algoritmo que vamos a utilizar continuamente, sobre todo cuando nosotros hacemos desarrollo de software orientado a objetos. Un patrón es un componente que voy a reutilizar constantemente y que pues ya puede ser genérico. En el caso de Kubernetes, nosotros también tenemos ciertos patrones. Ese libro completo se los recomiendo mucho. Este yo lo tengo en físico, pero este está publicado por Red Hat. Aquí les dice de manera muy extensa
cómo y cuándo utilizar Kubernetes. Si ustedes van a utilizar algún patrón de estos, entonces ustedes pueden utilizar Kubernetes. Tengan mucho cuidado. Normalmente, cuando conocemos una herramienta, lo dicen constantemente, cuando tenemos un martillo, a todo le vemos cara de clavo. Les recomiendo mucho este libro. No sé por cuánto tiempo esté libre, pero descarguen. Les va a gustar mucho. Es más, ya que vamos a tener nosotros tiempo de la siguiente sesión, y es muy probable, y estoy casi seguro, se los puedo asegurar, que el viernes voy a estar como loco y me van a estar llamando para reuniones, porque el lunes empiezan oficialmente los alumnos de primer ingreso y voy a salir. Es muy probable que el viernes también me pidan que me quede a trabajar. Entonces, vamos a tener tiempo. Si ustedes se fijan aquí, vamos a hacerlo. ¿Qué nos queda de temario? Déjenme cerrar. Nos queda YAML y Docker Compose, que vamos a ver entre hoy y mañana. Mañana vamos a tener una pequeña introducción a Kubernetes. Y esto me deja el campo bastante claro para poder continuar en las siguientes dos sesiones que nos faltarían. Si el viernes puedo estar, les prometo que estoy, pero estoy casi seguro de que me la van a aplicar el viernes. Pero eso nos da una ventaja. Yo les doy una introducción a Kubernetes, les doy tiempo de estudiar y de leer los patrones de Kubernetes, y cuando regresemos, seguramente va a ser el jueves de la próxima semana. Como les digo, voy a salir de la ciudad. Vamos a retomar el tema, pero ya una vez estudiados el tema de los patrones, ya iba a cambiar un poco las características de estos cursos que he estado dando. Jueves y viernes va a ser para trabajar de manera, pues ahora sí que interactiva, ustedes y yo, sobre lo que aprendieron de los patrones y tratar de desarrollar algo en particular. Es más, creo que es una buena idea. Vamos a hacer esto. Mañana es nuestra última sesión, terminamos con Kubernetes. Vamos a retomar el jueves de la próxima semana, pero hay tarea. La tarea es lean este libro. Uno de los problemas que tenemos es que nosotros no sabemos exactamente cómo utilizar Kubernetes. ¿Por qué necesitamos utilizar contenedores y no pods? ¿Para qué sirven los servicios? La demanda. ¿Qué es lo que tengo que hacer con respecto a la demanda? Todo esto son aspectos que tenemos que ver con los contenedores ya cuando tenemos algo más grande. Si no tenemos algo más grande, simple y sencillamente trabajar con Docker Compose es más que suficiente. ¿No te gusta la tarea, Gerardo? ¿No te gusta que les deje tarea? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver esa tarea. Conceptualmente es muy importante que conozcan estos patrones. Ahorita hemos estado desplegando, pero necesitamos razones para las cuales vamos a poder utilizar la tecnología que estamos viendo en este momento. La estamos probando, estamos haciendo algunas pruebitas, hacemos el hola mundo, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que necesitamos es conocer cuándo aplicar la tecnología. Ah, ya, ok. Con lo de Chalice, ok. Bueno, perdón, me distraje. Vamos a ver, vamos a darnos la oportunidad, aprovechando de que seguramente van a estarme buscando el viernes. Vamos a hacerlo oficial. La última sesión de esta semana es mañana jueves, y la vamos a retomar el próximo jueves. Y jueves y viernes vamos a reponer las 4 horas que nos faltan, pero si se fijan, acabamos un poquito antes. Esas dos sesiones que vamos a tener
van a extender a los apuntes que estábamos viendo, lo previsto, y vamos a ver temas avanzados de Kubernetes y de contenedores. ¿Les parece bien? Y es algo que también, qué bueno que están ustedes aquí, se los puedo comentar. La última vez que di este curso, me tardé mucho más. Estoy acabando antes, no sé por qué, eso también me preocupa un poco. Si están entendiendo, si está jalando todo, sobre todo con el tema de infraestructura. No saben lo tortuoso que fue dar un curso de estos, cuando no sabía exactamente qué era lo que tenían los asistentes. La última vez que di este curso en particular, con exactamente los mismos apuntes, fue un curso de 30 horas. Entonces estoy llevándome la mitad de lo que me llevé. Eso es bueno, pero la pregunta es, ¿si están entendiendo? ¿Hay alguien que esté perdido? ¿Hay alguien que no entienda qué está pasando? ¿Todos bien? Por favor, díganmelo porque tenemos tiempo. Ok. Bueno, pues hay que practicar. Entonces vamos a darnos tiempo de practicar. Como les digo, quiero continuar con este curso, pero regresando de estos días que no voy a estar, que voy a estar ausente, y vamos a extenderlos. Yo les podría decir, ¿saben qué? Terminamos mañana, pero no, la verdad, quiero que veamos cosas más avanzadas. Merecemos platicar de cosas más avanzadas cuando tenemos el tiempo adecuado. Y entonces vamos a hablar de una herramienta que este va a ser un curso que voy a publicar totalmente aparte. Va a ser muy rápido, que es prácticamente la lengua franca de la mayoría de las tecnologías, que es YAML. YAML es un lenguaje de markup, como de etiquetas. Es otro primo de HTML. HTML es Hyperlink Markup Language. Hypertext, perdón. Markup Language. Luego tenemos Markdown, que es esto que tenemos aquí, que es otro lenguaje. Y luego tenemos YAML. Todos estos lenguajes, tanto HTML como Markdown, como YAML, se conocen como lenguajes declarativos. Y lo voy a colocar aquí. Y es más, voy a tener la definición de Wikipedia. Vamos a leer lo que significa programación declarativa. Es más, déjenme ver si puedo hacer. Creo que no. Bueno, ¿qué tenemos aquí como programación declarativa? Perdón. La programación declarativa está basada en describir el problema declarando propiedades y reglas que deben de cumplirse en lugar de instrucciones. Cuando yo utilizo HTML, estoy declarando lo que quiero ver. Estoy diciendo, vas a tener un título y en el título vas a tener este contenido. Dentro del título tú puedes colocar, por ejemplo, una liga. Esta liga te va a llevar a tal parte. Y lo que vas a hacer, por ejemplo, acá es colocar una imagen y dependiendo del contexto, la imagen va a ser de 300 por 300 o de 150 por 50 o de 600 por 600. Aquí tú lo que vas a hacer es construir una tabla con estos elementos y te voy dando los elementos para construir la tabla. Y así vas generando una descripción de qué es lo que quiere que se despliegue. Esos datos que tú vas a desplegar los puedes ligar con una hoja de estilo. La hoja de estilo lo que va a hacer es darle elementos visuales
y darle características específicas dependiendo del contexto al contenido que tú estás enviando. HTML no es lenguaje de programación. Sin embargo, déjenme ver si también lo tenemos por aquí. Como ven, es un lenguaje de marcado. Déjenme ver si dice que es declarativo. Bueno, solamente habla de la declaración. Cuando yo declaro algo, lo que te estoy diciendo es qué es lo que quiero, no cómo lo voy a hacer. Cuando yo utilizo lenguajes de programación como Python, lo que hago es una serie de secuencias lógicas que van paso por paso resolviendo un problema. Eso es un algoritmo. Cuando nosotros hablamos de programación procedimental o programación funcional, que es de lo que vamos a hablar más tarde, o programación orientada a objetos, al final de cuentas estamos utilizando código con ciertas instrucciones para realizar ciertas operaciones. Son operaciones muy específicas que dependiendo de los parámetros y argumentos que yo ingrese, va generando un estado específico del programa, o de los objetos, o de las funciones. Cuando nosotros hablamos de lenguajes declarativos, significa que le estamos indicando qué es lo que queremos y el encargado de realizar lo que queremos puede ser, por ejemplo, un navegador o puede ser Docker Compose o puede ser, por ejemplo, YAML lo vamos a utilizar también para se me fue para Jenkins y YAML también lo vamos a estar utilizando para Ansible. ¿Por qué? Porque yo puedo declarar varias cosas utilizando este lenguaje que lo que van a hacer ya tanto Ansible como lo va a hacer Docker Compose, como lo va a hacer Jenkins, es a través de lo que yo le estoy diciendo que quiero, el que lo va a implementar es esta otra tecnología. Al final de cuentas, cuando yo hablo de un lenguaje declarativo, es que yo estoy describiendo lo que quiero y la tecnología que está leyendo este documento es la que lo va a desplegar, la que lo va a implementar. Él es del lenguaje. Markdown, ahorita que me están haciendo la pregunta, Markdown me permite utilizar cierta estructura sintáctica en donde lo que le estoy diciendo, bueno, si te encuentras esto entre corchetes y esto entre paréntesis al ladito, significa que esto es un hiperenlace. Si tú te encuentras con estos 3 apóstrofes que tengo aquí, bueno, son tildes, entonces esto va a ser con otra tipografía. Si tú te encuentras el asterisco, significa que esto está en itálica. Pero si el asterisco está al principio de la línea y dejas un espacio, entonces esto es un bullet. Y entonces podemos nosotros construir páginas con contenidos e hiperenlaces, imágenes, etcétera, etcétera, utilizando Markdown. Estoy declarando que quiero, utilizando la sintaxis correcta, y obtengo lo que yo quiero. Y nuevamente, los archivos Compose de Docker Compose, los playbooks de Ansible, las definiciones de Kubernetes, que las vamos a ver más adelante, y los pipelines de Jenkins, utilizan YAML. De hecho, la referencia que estoy utilizando para utilizar YAML es la que tiene Ansible. Entonces, bueno, disculpen. ¿Cómo funciona YAML? YAML, absolutamente todo, puede definir variables, puede manejar listas y mapas, pero el tipo de dato por defecto siempre va a ser cadena de caracteres. YAML no va a identificar un dato como entero o como flotante o como booleano, no. Absolutamente todo es una cadena de caracteres.
Así de simple. Quien interpreta las cadenas de caracteres no va a ser YAML, sino que va a ser el programa a partir de lo que vamos a ver. Además de las cadenas de caracteres, nosotros vamos a tener mapas y listas. Si ustedes se fijan, y como dice aquí, YAML es una extensión de JSON. Y entonces, si ustedes se acuerdan, JSON utiliza una clave, 2 puntos y un valor. El valor puede ser un dato, que puede ser una cadena de caracteres, que puede ser un número o que puede ser un booleano. Maneja arreglos y puede manejar otros objetos. En este caso, las listas son los arreglos y los mapas son los otros objetos de JSON. ¿Cómo funcionan los mapas? Tengo una clave, 2 puntos y un valor, que puede ser cualquier valor. Nuevamente una cadena de caracteres, una lista u otro mapa. Y entonces vamos a ver esto. Nombre, 2 puntos, Juan. Ruta, 2 puntos, diagonal bar, diagonal lib, diagonal doc. En este caso, estoy utilizando las comillas. Sin embargo, estas son opcionales. Yo puedo tener mapas anidados, es decir, un mapa dentro de otro mapa. Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo persona que tiene ID con el valor 1001, nombre con el valor Juan, primer apellido con el valor Pérez y segundo apellido de la Rosa y carrera derecho. Si ustedes se fijan, a diferencia de JSON y de JavaScript, no utilizo punto y coma. Lo que estoy utilizando es la indentación. La indentación se vuelve, como sucede con Python, en un elemento sintáctico. No utilizo punto y coma ni nada de esto, no utilizo corchetes ni llaves. Simplemente yo, al indentar esto, significa que pertenece a este elemento de aquí. Algo así, Gerardo, como en el WhatsApp. Disculpen. Y las listas también son muy sencillas. Guión medio y un elemento. No necesito utilizar corchetes, ni paréntesis, ni comas, ni nada. Simplemente empiezo una línea con un guión medio y entonces estamos hablando que es un elemento de una lista. Y entonces tenemos esta estructura. Tengo el objeto con clave cursos que consta de una lista. La lista contiene el elemento PY101 que dice AC, PY111 que dice C, PY121 que dice NA y PY131 que tiene una estructura dentro. Dice programado, la clave del evento, la fecha de inicio del evento y requisitos que a su vez contiene otra lista. Estas estructuras pueden ser tan complejas como uno quiera. Al final de cuentas, lo que vamos a hacer es parsear estos datos, filtrarlos. Hay una biblioteca de Python llamada PyYAML. Voy a instalarla. La importo. ¿Y qué tengo aquí? Tengo un objeto de Python. Esto es un objeto tipo dict. En este caso, utilizo la sintaxis de Python. Cuando yo utilizo una llave, significa que es un objeto tipo dict. El objeto tipo dict tiene la clave personas, que tiene un objeto tipo list, una lista, que a su vez contiene un objeto tipo dict.
identificador, ID, nombre Juan, primer apellido, segundo apellido, carrera, cursos, y tengo a otro elemento, ID 1002, donde tengo María, primer apellido, etcétera, etcétera. Como esto es un objeto de Python de personas, quiero el primer elemento y del primer elemento quiero curso. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero convertir esto en YAML? Este no es un curso de Python, pero vale la pena. De hecho, yo creo que en Py 121 voy a añadir este. Vale la pena tenerlo. YAML dump me permite a mí convertir este objeto de Python en una cadena de caracteres de YAML. Si ustedes se fijan, el objeto que me regresa está en formato de bytes. ¿Por qué? Porque JSON utiliza los bytes. Gerardo, no. Pip depende de cómo lo instales. En este caso, en la máquina virtual, utilizo pip tradicional con Python 3. Pero si estás utilizando Ubuntu o alguna otra distribución de Linux y lo instalaste con sudo apt, entonces el pip de Python 3 es pip 3. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no siempre el pip 3 corresponde al pip de Python 3. A veces es pip a secas. Ya que tengo esto, lo que voy a hacer es guardar. Y entonces, si ustedes se fijan aquí en CD501, tengo archivo.yaml que se creó hace unos segundos. Y tengo esta estructura, pero la estructura está en formato de YAML. Perdón, me estoy quedando fónico. YAML es relativamente fácil de utilizar, tiene una sintaxis bastante simple. Normalmente, también utiliza este símbolo. Este símbolo también le indica a un parser, aun cuando no tenga la extensión .yaml, de que es un documento de YAML. Si se fijan aquí en la documentación, ¿dónde está? Aquí se los dice. Y entonces ustedes pueden crear estructuras muy complejas utilizando una sintaxis simple. YAML es tan utilizado que inclusive a muchos administradores de sistemas les molesta. Nosotros antes utilizábamos pipes y utilizábamos cierto tipo de herramientas, no utilizábamos JSON, tampoco utilizábamos indentación. Y bueno, para las personas que venimos del mundo de Python, esto es muy natural. Pero para muchas personas, esto puede ser confuso. Para las personas que estaban acostumbrados a utilizar las llavecitas, los corchetes, los puntos y comas y las comas, esta estructura no les agrada. De hecho, conozco a muchos administradores de sistemas que simple y sencillamente no les cae YAML, no les gusta YAML, lo odian y prefieren utilizar otro sistema para hacer sus scripts. Pero aquí hay un problema. El problema es que si tú te quieres mover al mundo de Ansible o te quieres mover al mundo de Kubernetes o quieres hacer cosas con Docker Compose, inclusive, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. AWS, de hecho, ¿saben qué?
Esa es otra idea que tengo, pero también va a ser hasta dentro de un mes. Voy a descansar un poquito. Yo creo que el siguiente curso sabatino gratuito va a ser sobre CloudFormation. CloudFormation es un servicio de AWS en donde tú vas a describir la infraestructura que quieres desplegar. Quiero una instancia de S3, y quiero un bucket, y además quiero una máquina virtual de cierto tamaño, y luego quiero un contenedor, y luego quiero un clúster de Kubernetes. Todo esto yo lo describo con YAML. Ahí. En Udemy me cuesta $179. Aquí, por ejemplo, tengo las plantillas. Les dice el tipo de plantilla, una descripción, los recursos, todo esto utilizando una estructura de YAML. Y aquí estoy describiendo una serie de recursos. Fíjense, es más, vamos a verlo para que lo vean bien. Valga la redundancia. Ahí, es al revés. Si se fijan, es la misma estructura, pero los componentes son distintos. ¿Qué es lo primero que ven ustedes? La versión de la plantilla. 9 de septiembre de 2010. Luego tengo una descripción. ¿Qué recursos voy a utilizar? Para empezar, este es el nombre que le voy a dar. La instancia con este nombre, el recurso con este nombre, va a ser una herramienta de S2 y va a ser una instancia. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, voy a utilizar una imagen que es la distribución de Amazon de Linux, que se llama AMI, con esta versión. ¿Qué tipo de instancias? Si ustedes se meten a AWS, van a ver que tengo distintos tamaños de máquinas virtuales. Voy a utilizar una tipo 2 micro, es más. Las instancias CEDON son un tipo de instancias de general y bajo costo que proporciona un nivel base de rendimiento de la CPU con capacidad para ampliarse por encima del punto de referencia. Aquí está el precio inclusive. Y entonces estoy hablando de que es una instancia T2 de las más pequeñas. Si ustedes se fijan, tengo instancias T2 de Linux y de Windows. Y aquí me dice, por ejemplo, una instancia T2 Nano es un servidor virtual, 500 megas de RAM, los créditos y el precio. T2 Micro es este de aquí. Un procesador, 1 GB de RAM y este crédito de CPUs por hora. Y entonces, yo lo que estoy diciendo aquí, dejen cierro, es que voy a utilizar esta imagen, es más, también lo voy a ver. No son otra cosa más que instancias de Linux desarrolladas por Amazon para hacerlas a la medida. AMI significa Amazon Machine Images. Y entonces no es otra cosa más que qué versión de Linux, qué distro de Linux voy a utilizar. ¿Qué más tengo? Le estoy dando una clave, se llama test key.
y lo voy a ligar a cierta herramienta de almacenamiento. Si ustedes se fijan, aquí tengo una lista con un dispositivo llamado diagonal de diagonal SSM. Estoy utilizando el Elastic Beanstalk y el tipo de volumen. IO1 es almacenamiento de estado sólido. De alto rendimiento. Esta es la clave. El número de operaciones que voy a hacer. Lo voy a eliminar cuando yo termine, ¿no? ¿Y cuál es el tamaño? Creo que es en gigas de este componente. Lo que ustedes están viendo utilizando la herramienta de CloudFormation es una plantilla para aprovisionamiento de hardware, para aprovisionamiento de infraestructura. A ver. En Google Cloud hay algo similar, pero creo que más elaborado. Tiene secciones Big Data, Storage, Data Prop. Sí, de hecho, CloudFormation utiliza todas las herramientas que tiene Amazon para poder desplegar. Entonces también, si tú tienes, quieres unidades de GPUs o herramientas de Big Data o de analítica, también las puedes tener en CloudFormation. Al final de cuentas, lo que tú estás haciendo es acceder a todos los recursos que te está ofreciendo el proveedor, que es este de aquí, con todas las herramientas. Seguramente, aquí está una plantilla. Miren, esto está en Python. Ay, qué bonito, esta sí no me la sabía. Esta está en Python. Déjenme ver si hay algo en YAML. Esta sí. Aquí nos está dando algo genérico. Y si ustedes se fijan, me dice ruta al template.jinja. Jinja es otra herramienta basada en Python que me permite automatizar la generación de plantillas. YAML es utilizado por Flask. Es un micro framework que es, digamos que es un primo de Django. Al final de cuentas, si ustedes se dan cuenta, me dice que voy a importar, de dónde lo importo, cómo se va a llamar, la ruta del template, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, esto también es YAML. Aun cuando el template es de Python, utilizo YAML para construir. YAML se está encontrando en prácticamente cualquier servicio que haga despliegue de infraestructura. Es por eso por lo que es importante entender. Y es muy sencillo. Lo que necesitamos entender también es que YAML nos da la estructura, pero esto de el nombre, el tipo, las propiedades, este tipo de elementos son elementos que nos tiene que dar la aplicación que estamos utilizando. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Estamos bien?
Muy bien. Y vamos al siguiente capítulo. El siguiente capítulo es Docker Compose. Docker Compose es un componente que permite definir la estructura de los servicios de un clúster de contenedores a partir de Docker Engine. Docker Compose no fue desarrollado por Docker. Si ustedes se fijan, Docker fue escrito en un lenguaje llamado Go, que digamos que es el hermano de Google, de Rust. Hay dos lenguajes de programación. Quiero ser muy detallista en este tema, porque al final de cuentas esto va a definir hacia dónde se van a ir ustedes a partir de aquí. Docker fue programado en Go. Go es un lenguaje de programación desarrollado por Google para poder generar binarios de alta calidad. De hecho, seguramente el próximo año había tomado una decisión, digo, no puedo darlo todo, este es Go. Es el lenguaje que ustedes van a utilizar si quieren desarrollar en Docker. Docker utiliza Go. Kubernetes utiliza Go. Gerardo, sí, de hecho sí. Los que me han seguido durante este año y el año pasado, les dije que yo iba a dar, este año en particular, iba a dar un curso de Kubernetes, pero este año se fue como agua. Perdón, de Kubernetes, no, de Rust. Voy a dar uno de Rust y muy probablemente el próximo año empiece a dar cursos de C. Cometí el mismo error que cometí con Django. Yo me imaginaba que ya había suficientes cursos de C, que ya había suficientes recursos en español para que alguien pudiera aprender C. La realidad es que no es así. La triste realidad es que no hay recursos para una persona que empieza a programar en C. Entonces, tengo un proyecto que también les comenté, que fue por lo que compré la NVIDIA para los procesadores CUDA. Ese proyecto es personal, es un proyecto de inteligencia artificial. De hecho, si le tomara una foto a la casa, la verían llena de cámaras y de fierritos para inteligencia artificial. Y voy a hacerlo en Fortran. Pero, bueno, si ya estoy haciendo esto, podría dar un curso de cómo utilizar CUDA y cómo utilizar inteligencia artificial a bajo nivel, pero creo que sí va a ser en C. Fortran yo creo que ya es demasiado barroco andar dando cursos de Fortran. Fortran es para viejitos como yo y yo creo que C tiene mayor aplicación. Entonces sí, lo que comentas por ahí, Leonardo, es cierto. Después de dar un curso básico de Rust, de hecho, hoy inauguro la línea de capacitación de Rust. Hoy voy a hablar de Rust de manera introductoria durante 20 minutos, pero uno de mis objetivos es terminar la serie 300 y una vez que termine la serie 300, voy a continuar con todo el tema de Cloud Level a nivel de desarrollo de servidores utilizando Linux y voy a continuar también con Cloud Level trabajando con Rust. Seguramente para finales del próximo año empiece con C. Y es justamente lo que estás comentando, Gerardo. Hay muchísimos lenguajes de programación, hay una cantidad brutal de lenguajes de programación. Ahorita en este momento les estoy diciendo que YAML es el que tienen ustedes que escoger. ¿Por qué? Porque YAML se está volviendo la lengua franca para lenguajes declarativos. Sin embargo, un lenguaje declarativo no es un lenguaje de programación, es un lenguaje que describe algo y la tecnología es la que se encarga de interpretar esta descripción y realizar lo que se está pidiendo. Tenemos Go, tenemos C, tenemos Python, tenemos Elixir, tenemos Rust, tenemos una cantidad brutal de lenguajes de programación. ¿Hacia dónde quieren ir? Y es por eso por lo que tomé la decisión hace ya algunos años de dedicarme primero a Python. Python es de propósito general, es lo suficientemente conocido, es lo suficientemente maduro y puedo utilizarlo en diversas áreas del conocimiento. Es por eso por lo que escogí Python. C también es de propósito general, pero C es muy complicado, sobre todo porque no hace manejo de memoria.
C tiene muchos problemas, es un lenguaje que también nació en los 60s. Go es un lenguaje que nació este siglo y aprendió de todos los errores de C. Y no solo eso, sino que se liberó del gran peso de la programación orientada a objetos que empezamos a arrastrar desde los 90s. Tanto Go como Rust son lenguajes primordialmente funcionales. Son funcionales, pero que son compilados, que son de tipado estricto y que pueden ser y pueden crear binarios. Son compilados. Dart no tanto, Omar. Dart, al final de cuentas, sí es una buena idea, pero no lo estás utilizando demasiado, a menos de que estés metido en la infraestructura de Google. Pero Go, por ejemplo, Go sí es buena idea. Rust es buena idea. C es la mejor idea. Y Python yo se los recomiendo para empezar. Arriba el anexo de ingeniería de la UNAM. Pues sí, arriba nada más que no están para saberlo, pero yo soy ingeniero de la Ibero. Trabajo en la UNAM, pero realmente soy ingeniero civil, con una maestría en calidad de la Ibero. No se nota, ya me han dicho. Sí, de la Ibero. Entonces, bueno, en ese sentido, hay mucho por aprender. Ustedes tienen que decir cuál es la mejor herramienta. Si quieren meterse con temas como Docker, como Kubernetes y como todo este tipo de cosas, entonces no hay de otra. El lenguaje es Go. Si ustedes quieren hacer desarrollo en general, hay dos, C y Python. Si ustedes quieren trabajar con Linux, entonces es Bash. Ustedes deciden hacia dónde van. En este momento, si ustedes quieren hacerse expertos y programadores y entrarle de lleno a Kubernetes y a, Docker, no hay vuelta de hoja. Tienen que aprender a utilizar Go. Sí, en esa librería yo también compraba mis libros, Gerardo, allá en la Ibero. Era muy buena esa librería. Entonces, bueno, ya viendo todo esto, entonces ya sabemos hacia dónde dirigirnos. ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes? De hecho, también ya tomé una decisión ejecutiva. Me habían pedido cursos de R. No voy a dar R. En lugar de R voy a dar C. Y antes de C voy a dar Rust. No lo sé, Abel. Hace mucho que no voy para allá, para la Ibero. Ya de verdad hace muchísimo tiempo que no me paro por allá. De hecho, le tengo un poquito de fobia a ir a Santa Fe, entonces casi no voy. Pero bueno, vamos a continuar. Docker Compose, a diferencia de Docker y de Kubernetes, está escrito en Python. Es la parte interesante de todo esto. Docker Compose es una herramienta que me permite a mí crear clústeres de contenedores y aprovechar los servicios y aprovechar Swarm y todo este tipo de cosas, pero está programado en Python y utiliza YAML. Docker Compose era una herramienta independiente de Docker, pero sucedió lo mismo. Se dieron cuenta de que era muy valiosa y se la trajeron como el componente principal. Es más, Docker Toolbox y Docker Desktop ya vienen con Docker Compose. Sí, se debería ser obligatorio. De hecho, es algo que peleamos. Y ojalá sí hubiera sido obligatorio, pero bueno, muchos se fueron por Java. Entonces, déjenme abrir mi instancia de Docker por aquí. Denme un segundito. Listo, ya estoy aquí con Docker Quick Start. Tarda un poquito en inicializar, pero bueno, vamos a continuar mientras continúe en inicializar. En el caso de ustedes que tienen Docker Desktop, es totalmente transparente. Y entonces, fíjense en esto.
Para empezar, hay varias versiones de Docker Compose. La versión más reciente es la versión 2. Yo puedo definir, como lo acabamos de ver, servicios. Un servicio puede contener más de un contenedor. En este caso, tengo un contenedor llamado web, en donde yo puedo generar a partir de un Dockerfile. Cuando se encuentran ustedes build, y esto de aquí, es que ustedes van a buscar un Dockerfile en la ruta que les está indicando. El punto significa que van a utilizar el Dockerfile que se encuentra en el directorio actual. Esto que estoy construyendo con el Dockerfile va a tener estos puertos abiertos. Voy a ligar el directorio actual con el directorio code. Esto define un solo contenedor. Y aquí tengo otro contenedor llamado Redis, que va a utilizar la imagen Redis que está en Docker Hub. Si ustedes se fijan, tengo ciertos elementos. Tengo build, tengo ports, tengo volumes. Y si ustedes recuerdan Docker Run, se van a dar cuenta de que tiene cosas muy similares. La documentación está aquí. La versión más reciente es la 3.8. Perdón. Ay, me estoy quedando afónico. Yo puedo decir si hay dependencia entre un contenedor y otro. Por ejemplo, si yo voy a utilizar una aplicación que utiliza una base de datos y un servidor web, tengo que decirle a Docker Compose que antes de iniciar el contenedor de servicios, tengo que iniciar un contenedor que contiene el gestor de base de datos. Ya les dije que tener un gestor de base de datos es realmente una muy mala idea, pero bueno, vamos a dejarlo como ejemplo. Y un contenedor con el servidor web. Aquí les habla de la instalación, de cómo iniciar, y vamos a trabajar un ejemplo con Django. Vamos a analizar esto de aquí. Vamos a continuar. Al igual que Docker Compose ha sufrido una evolución muy acelerada, la cual en muchos casos conlleva a problemas de compatibilidad con el Docker Engine. Las diversas versiones de Docker Compose pueden ser consultadas desde aquí. Aquí hay diversas funciones de Docker Compose, y la más reciente es esta de aquí. Esta es la versión de Docker Compose. Si ustedes se fijan, decía versión 3. Algo dentro del YAML. Es la versión del lenguaje de Docker Compose, que son cosas distintas. Esta es la aplicación y el lenguaje es el que tiene la versión 3. Si se fijan, hay un montonal de problemas de versiones. Déjenme limpiar porque esto está sucio. Si yo quisiera traer Docker Compose, y por ejemplo aquí la última versión que tenemos aquí es la 1.26, y está en la 1.27.3, y esto fue hace apenas un mes, lo que tengo que hacer es traerla está descargándola. Lo que voy a hacer es copiarla a user bin Docker Compose, cambiar los permisos de ejecución, y con eso ya es más que suficiente. Vamos a verlo. La copio.
Cambio los permisos y entonces ya tengo la última versión en mi máquina virtual. Esto que acabo de hacer aquí, ustedes no lo tienen que hacer porque ya lo tienen dentro de... Permítanme un segundo. Dentro de su shell. En este caso, la que tengo aquí es la 1.24. Seguramente ustedes que tienen Docker Desktop van a tener una versión más reciente. ¿Me pueden decir cuál es la versión que tienen ustedes? El comando es Docker Compose, el .exe es opcional, -b. Se los acabo de colocar en el chat. Uno 24.1, ok. Correcto, no está tan mal. Docker Compose utiliza lo mismo. Docker Compose, un subcomando, opciones y argumentos. Tengo build, que construye un servicio a partir de un YAML. Config, que va a validar que la configuración sea correcta. Op, que despliega lo que construyeron. Create, que crea un servicio en particular. Pause, que pasa el servicio. On pause, que le quita la pausa. Start, stop, restart. Algo muy similar a lo que hicimos nosotros con Docker, pero aquí no estamos levantando solamente un contenedor, sino un conjunto de contenedores. 1.27.2, Gerardo, ok, perfecto. Restart, top, lo mismo, port, etcétera, etcétera. Estos son los subcomandos de servicio. Si yo quiero un componente en particular, down puede eliminar contenedores definidos, redes definidas, imágenes definidas y volúmenes definidos. Images va a enlistar todas las imágenes que está utilizando el contenedor. Kill apaga algún contenedor. Logs presenta las bitácoras de un contenedor en particular. RM elimina un contenedor y Scale permite definir el número que tendrás que utilizar un servidor. Recuerden, la intención de Docker es que pueda escalar y que el balanceo de cargas lo haga automático. Estos subcomandos están aquí. No son todos, son los principales. Y entonces ya tenemos Docker Compose.yaml, que es el archivo que yo voy a utilizar. La referencia de dicho lenguaje está aquí. Otra vez tengan mucho cuidado. La versión 3.8 de este lenguaje corresponde a la versión 19.03 de Docker Engine. Aquí hay una imagen de cómo debe de ser. Si ustedes se fijan, tengo services y defino varios servicios. El primer elemento es un objeto llamado Redis. Es decir, perdón, es un mapa que es Redis. Este mapa Redis utiliza una imagen que es Redis Alpine, expone puertos, utiliza una red llamada frontend, y en deploy yo puedo decir cuántas réplicas voy a tener. Esto es lo que vamos a ver la próxima semana. Esto apenas se los estoy platicando. Ya que tenemos tiempo,
vamos a explorar cada uno de estos elementos. El update config, el delay, las políticas de reinicio, si ustedes recuerdan esto lo añadí en Docker Run. Prácticamente todo lo que tenemos aquí tiene que ver con Docker Run. Tengo otro objeto llamado DB. Como se imaginarán, es la base de datos. La imagen, ¿dónde están ligados? Si ustedes se fijan, aquí tengo db-data. Este es un volumen. Tengo otra red llamada backend. ¿Y cómo lo voy a desplegar? Aquí tengo algo para votos. Si se fijan, aquí dice Docker Samples. Es un sistema de votación. Como ligo los puertos, qué red tengo, depends on. Significa que yo solamente voy a poder levantar este contenedor si Redis está levantado. Y otra vez despliego. En este caso, si ustedes se fijan, aun cuando estoy utilizando una imagen, voy a levantar dos contenedores. Y aquí me está diciendo que voy a utilizar de manera paralela los dos contenedores. Y por último, bueno, tengo otras dos. Tengo result, otra vez, de las imágenes de Docker, con estos puertos, con otra red que es backend. Fíjense cuántas redes tengo. Tengo frontend y tengo backend. Son dos redes distintas. DB, result y worker utilizan backend. Redis, both y worker trabajan con backend. Si se fijan, worker está conectado a dos redes. Y luego tengo visualizer. Si ustedes se fijan también, visualizer no tiene ninguna red. ¿Por qué? Porque visualizer va a ser desplegado directamente dentro de la máquina en donde se encuentra. Visualizer es mi tablero de control. Si yo ya definí redes y volúmenes, si ustedes se fijan, aquí tengo un servicio. Un servicio está compuesto por varios elementos que pueden tener uno o más contenedores. Ya que definí redes, entonces en Networks defino frontend sin mayores datos, backend sin mayores datos, y también definí un volumen, que es DB-medio data. Con esto estoy definiendo todos los elementos para que esta estructura pueda funcionar. Vamos a hacer un ejemplo ilustrativo, no tan complejo como el que acabamos de ver. Tengo un archivo llamado dockercompose.yaml. Si ustedes se van a SRC, van a encontrarse este archivo dockercompose.yaml. Si ustedes están utilizando, es más, voy a traerlo desde GitHub. Eso está en GitHub. Vamos a trabajar con esto de aquí.
Lo voy a copiar. Pueden utilizar cualquier tipo de editor. En este caso, esto tiene VI. Ay, ¿qué fue esto? Dejo demasiados espacios. Bueno, estoy utilizando tabuladores seguramente. Déjenme utilizar un editor normal. Estoy en Program Files, Docker Toolbox. Me voy a ir a mi escritorio. Aquí voy a estar, entonces lo que voy a hacer es abro esto de acá. Me voy a mi escritorio. Nuevo documento de texto. Déjenme le cambio el nombre antes de abrirlo. Pego el código y lo guardo. Con mi editor de notas lo puedo hacer, pero yo tengo Visual Studio Code también. Tengo todos los plugins de Docker. Voy a abrir, no, en el archivo no, voy a abrir un directorio. Tengo docker.compose.yaml, aquí la regué, tiene la extensión .txt. ¿Cómo me choca esto? Aquí está, YAML. Entonces ya tengo docker.compose.yaml, déjenme quito este, porque tiene la extensión .txt. Si ustedes se fijan, yo ya tengo los plugins de Docker instalados. Y entonces me hace una revisión preliminar, me indenta, revisa cómo funciona. Yo les recomiendo que utilicen un editor, un entorno de desarrollo como puede ser Visual Studio Code, para que puedan ver esto. ¿Qué es lo que tengo? Voy a hacerlo más grande para que lo puedan ver. Voy a utilizar la versión 3 del lenguaje. Voy a definir 3 servicios: Database, Web Server y Caché. Database, este de aquí, utiliza la imagen de MySQL, la va a traer de Docker Hub. Voy a tener una variable de entorno, si ustedes se acuerdan es env, en donde le estoy diciendo que la contraseña de root es esta de aquí. Entonces yo voy a traer una imagen y esta va a ser mi contraseña de root. Luego tengo un servidor web. Es una imagen a partir de Nginx Alpine y el puerto 8080 va a estar ligado al puerto 80. Web Server no se va a abrir si no se abre primero Caché y Database. Y Caché no tiene otra cosa más que la imagen Redis. Así de simple.
Voy a cerrarlo. Aquí está Docker Compose.yaml en el directorio en el que yo me encuentro y lo voy a construir. Déjenme cerrar algunas cosas. ¿Cómo lo hago? Docker Compose. Perdón. Lo copio. Ay, me faltó una aquí. Bueno, es Docker Compose build. ¿Por qué no está? Oh. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué está haciendo? Me dice, Database usa una imagen, no lo utiliza. Database está utilizando otra imagen y luego otra imagen. ¿Dónde está? Solo puse Docker Run o Docker Compose. Déjenme checar los comandos. Disculpen, no me los sé de memoria. Perdón. Ahora sí. Y entonces se está trayendo Database, se va a traer Web Server y se va a traer el otro que no me acuerdo qué era. Tarda un poquito. Bueno, cuando yo utilizo op, lo que voy a hacer es desplegar todos los contenedores, pero no los voy a iniciar. Se está trayendo el de Nginx, el del web server. Y aquí están. No, sí los inicializó, perdón. Y entonces tengo uno de caché, uno de database y uno de web server. Fíjense que aun cuando yo le llamé database, tiene un número. ¿Por qué? Porque yo puedo generar más de una réplica. Y eso significa que voy a tener, si le digo que tiene dos réplicas, va a ser database 1 y database 2, web server 1 y web server 2, caché 1 y caché 2, y así sucesivamente. Con esto ya está iniciado, ya funcionó. En este momento, todos los servicios están funcionando. Vamos a ver si lo tienen levantado.
Bueno, total. Ya está funcionando y se supone que en el puerto 8080 debe de estar funcionando. Tengo problemas con el firewall. Lo importante de esto es que en este momento pudimos construir de manera bastante rápida toda una estructura de servicios y cada servicio contiene al menos un contenedor que trabajan unos con otros. Lo que vamos a ver la próxima semana es, bueno, ahorita es el demo, ya vimos que funciona. Lo que vamos a hacer la próxima semana es trabajar con Docker Compose, pero para hacer algo un poco más avanzado. Esto es apenas una pequeña demostración. Esto fue lo que apenas si me dio tiempo en el curso pasado. Ahorita tenemos tiempo. Ahorita sí la ventaja que tenemos es el tiempo. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a estar ejecutando diversos tipos de instrucciones y comandos utilizando Docker Compose. Y para las personas que estuvieron en PAE 201, el ejemplo que vamos a hacer va a ser con la aplicación de Django que estuvimos trabajando. ¿Se acuerdan de esa aplicación? La que tenía una API y que la API consumía a través de post algunos elementos. Lo que voy a hacer es construir un contenedor con esa API, bueno, con ese código, y voy a levantar una base de datos con Postgres, que va a ser la que va a alimentar y con la que voy a hacer migrate y todo este tipo de cosas. Ahorita sí nos vamos a ensuciar las manos y vamos a ver cómo utilizando todas estas herramientas yo puedo levantar una aplicación pues real que está funcionando y que no nada más es una demostración. Bueno, sí es una demostración, pero sí la desarrollamos desde cero en otro curso. ¿Todo bien hasta aquí? Falta mucho por aprender, falta mucho por practicar y vamos a darnos el tiempo de poder practicar correctamente. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Entienden cómo funciona Docker Compose? Lo que más me interesa es que vean que ya de un contenedor con un Dockerfile estamos construyendo más de un contenedor. Lo voy a traer aquí. Lo voy a hacer aquí. Ya está aquí. Lo que estaba haciendo acá en la maquinita con el Docker Toolbox, lo estoy haciendo dentro de la máquina virtual. Es más, para no espantarme, voy a detenerla y lo voy a hacer desde una terminal. Para que se vea mejor. Nuevamente, la gran ventaja que nos da Docker es, si no funciona en máquina con Windows, levanto una máquina virtual que es con la que me siento más cómodo y de todas formas Docker funciona igual. Ah, sí, WSL. Ese es otro curso que tengo que dar, cómo utilizar WSL. Muchos me van a matar, de hecho me dicen que soy un traidor por utilizar este subsistema de Linux para Windows, pero bueno, pueden decir misa. Ahí vamos, ahí vamos. WSL es todo un tema, ¿eh? El subsistema de Linux para Windows
Miren, creo que ustedes no conocen del todo mi trayectoria. Yo soy muy fan del software libre. De hecho, tuve una asociación así llamada Asociación Mexicana de Empresarios de Software Libre. Abogué durante mucho tiempo en favor del software libre. Microsoft era un verdadero contrincante. No nos podíamos ver en todas las reuniones que teníamos, había pleito con Microsoft. Y afortunadamente hubo un cambio de liderazgo en esa empresa. Cuando entró Satya Nadella, se dio cuenta del valor que tiene el software libre, particularmente de Linux, y pues ahorita las cosas cambiaron completamente. Si Steve Ballmer hubiera tenido la visión de Satya Nadella en aquellos tiempos en donde Linux empezaba, hubieran borrado a Linux de la faz del planeta. El mal liderazgo de Steve Ballmer hizo que Linux pudiera crecer y que en estos momentos no sea algo que fue absorbido, ya es demasiado grande para ser absorbido, sino algo que está siendo integrado dentro de la plataforma Windows. Sí, software libre es un poquito de ideología, de hecho código abierto es lo que a veces se utiliza. Déjenme ver, ya detuve aquí, lo detuve aquí, no lo voy a tener. Con control C lo detengo, ya detuve lo que está aquí y déjenme ver si en el puerto 8080 ya está funcionando con la máquina virtual. Y aquí sí funciona. Tengo un servidor en Nginx que está conectado con database y que está conectado con el otro componente. Tan sencillo como eso. Yo describo la estructura y la estructura es desplegada rápidamente. ¿Un programador puede vivir con software libre? Por supuesto que sí. De hecho, esa es la otra situación. Todo lo que les estoy enseñando, absolutamente todo está basado en software libre. No utilizo herramientas propietarias desde hace más o menos 20 años. Y les puedo decir que gano muy bien gracias al software libre. Yo sí soy una de las personas que puede decir que en estos momentos cobro muy bien por utilizar exclusivamente software libre de manera cotidiana. Esa es la buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que dejé mucho el dogma. Microsoft no es mi enemigo. ¿Cómo se llama? No tengo que ser elitista. Tengo que abrirme a nuevas opciones. Y en lugar de estarme oponiendo, pues lo que tengo que hacer es que los demás adopten las tecnologías. No le estamos ganando a Microsoft. Yo no quería ver a Bill Gates pobre y derrotado. Yo lo que quería era que utilizáramos todos Linux. Y la verdad, después de 20 y tantos años de estar en este asunto, lo estamos logrando. Ya lo logramos, ya ganamos. Ya. De hecho, alguna vez también hace como 10 años lo dije en el Senado de la República. Les dije que ya habíamos ganado, nadie me creyó, pero el tiempo me dio la razón. El software libre ganó. Y esto que están viendo ustedes en esta pantalla es la mejor representación de esto. Todo esto es con código abierto, utiliza licencias libres y pueden hacer grandes cantidades de dinero si dominan este tipo de cosas. Simplemente quédense calladitos y no digan qué tipo de licencias funciona. Realiza su trabajo. La ideología ya viene después. ¿Ok? Entonces, bueno, en la máquina virtual sí lo puedo ejecutar. Estoy teniendo muchos problemas con el Firewall y Docker Toolbox acá, pero la máquina virtual sí me permitió generar. Lo que vamos a hacer a partir de la próxima semana es este ejemplo, lo vamos a hacer con una aplicación que ya tenemos. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos la sesión del día de hoy. Como les comento, estamos hechos una locura en la universidad. Es muy probable de que tengan que hacerme algunas llamadas de emergencia. No sé si mañana, yo espero que mañana sí, pero de a tiro por viaje los viernes es cuando normalmente tenemos reuniones de emergencia. Entonces, nos vemos mañana
es altamente probable que el viernes no nos veamos. Y entonces yo les mandaría un correo para ver las 2 sesiones que nos faltarían. La de ayer y posiblemente la del viernes. Gerardo, ¿en GitHub todo queda público? No. No, GitHub, ya que estamos en eso, y es una pregunta interesante. Yo puedo crear un nuevo repositorio. De aquí me dice si es público o privado. Nos da la opción de tener un número ilimitado de repositorios públicos y privados si es un proyecto personal. Si es un proyecto de organización, en este caso CloudDevel o Pythonista, entonces sí me va a cobrar. Pero si son proyectos personales, sí les permite tener repositorios públicos y privados. Anteriormente, hace más o menos 2 años, solamente tenían acceso a públicos. Pero la competencia es feroz y como GitLab les da la oportunidad de tener repositorios privados, GitHub siguió la tendencia y ya también ofrece repositorios privados. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Estamos en orden? ¿Ustedes que están utilizando Docker Desktop no están teniendo estos problemas? Desconozco GitHub y en el Sabatino es descargar el desktop y otra. No entiendo, Gerardo. Si quieres, mándame un correo y vemos lo de GitHub. De hecho, también voy a entrar a modalidad fuera de línea y uno de los cursos que voy a dar completo fuera de línea va a ser el de GitHub. Esténse al pendiente. De hecho, ya hay una línea de comando para GitHub. Qué bueno que lo comentas. Es GH. Esta es nuevecita. GitHub ya tiene una línea de comando. Ya no solamente es Git. Con GH, ustedes pueden realizar operaciones con GitHub directamente desde la línea de comandos. Ya es GH. Aquí les dice cómo lo instalan. Aquí les dice cómo instalan en Linux, etcétera, etcétera. Déjame ver en qué está escrito. En Go. Entonces, bueno, eso es totalmente fuera de tema, pero además de Git, ya tenemos una herramienta para gestionar GitHub directamente desde la línea de comandos. Y también AWS, y la de AWS sí está hecha en Python. Como les comento, hay varios lenguajes que ustedes tienen que aprender. Python se está volviendo un lenguaje muy poderoso, pero también Go lo está haciendo y Rust también. Ustedes escogen. Entonces, bueno, lo dejamos aquí. Terminamos la sesión de hoy únicamente como una pequeña embarradita de lo que es Docker Compose y vamos a trabajar tanto Docker Compose como Kubernetes en las 2 sesiones de la próxima semana que faltan. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, terminamos y nos vemos el día de mañana si todo sale bien. Yo les aviso si tengo algún problema. Estoy seguro de que mañana no, pero también estoy seguro que el viernes vamos a tener por ahí una pequeña crisis. Entonces, el viernes es muy probable que también les vaya a fallar en la sesión. Entonces, bueno, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.